Nunca pensé que doblar ropa en mi propia sala sería el inicio de la peor humillación de mi vida. Estaba ahí, con la toalla de baño de flores en las manos, cuando mi hijo Mark se paró frente a mí con esa sonrisa seca que no le conocía. «Haz las maletas, ma. Te vas a una residencia la próxima semana. Es lo mejor para ti. A tu edad ya no puedes vivir sola». Mi cuerpo se quedó frío. El calor del mediodía no alcanzaba a derretir el hielo que me bajó por la espalda. ¿Lo decía en serio? ¿Así? ¿Sin rodeos? ¿Perdón? Apenas alcancé a decir. No es una discusión, ma. Ya está decidido. Él ya había empacado la mitad de mis cosas. Las cajas estaban alineadas junto al sofá, como soldados esperando orden de salida. Ni una palabra, ni una pregunta. Nada. Solo el veredicto. Noté algo sobresaliendo de su maletín. Una carpeta con papeles. Me acerqué, tratando de entender. Ahí estaba. Mi dirección en un documento de bienes raíces. Mi nombre no estaba en ninguna parte visible. «¿Qué es esto, Mark?», pregunté, aunque mi voz sonó más temblorosa de lo que me habría gustado. Él la cerró con rapidez y dijo, sin mirarme: «Son cosas mías, no te preocupes». Pero yo ya me preocupaba. Y mucho. Había algo distinto en sus ojos. No era preocupación. No era compasión. Era orgullo, como si hubiera hecho algo inteligente, como si estuviera resolviendo un problema. ¿Y ese problema era yo? Durante años me había negado a ver las señales. Cumpleaños ignorados, visitas cada vez más cortas, llamadas que se volvían silencios. Siempre le encontraba excusas. El trabajo, el estrés, la vida. Pero esto no tenía excusa. Esto era una traición con todas sus letras. Giré el anillo de bodas que aún llevaba puesto. Viejo hábito. Mi esposo murió hace 20 años, pero me dejó esta casa, esta vida. Cada ladrillo de este hogar lo construimos juntos. Y ahora Mark, nuestro único hijo, ¿planeaba meterme en una residencia como si fuera una carga que estorba? No dije nada más. No en ese momento. Pero esa noche, mientras la casa dormía, algo en mí despertó. Una voz vieja, firme, que decía: «No, señora. Aquí no termina tu historia». Lo miré desde la cocina mientras él hablaba por teléfono, riéndose, como si el mundo le perteneciera. Y fue ahí, en medio de esa oscuridad, cuando decidí que no iba a dejar que me borraran como si nunca hubiera importado. Que si él pensaba que esta casa era suya, le esperaba una sorpresa. Porque yo todavía tenía algo que él no sabía: memoria, voluntad, y papeles guardados donde nadie imaginaba. Esa noche no pegué un ojo. Y no por falta de cansancio, sino por un presentimiento que me retumbaba en el pecho. Me senté en la cama, envuelta en mi bata de franela, escuchando. Siempre he dicho que uno no necesita detectives cuando tiene buen oído y tiempo. Mark estaba en la sala, hablando por teléfono. No se molestó en bajar la voz. Sí. El efectivo entra esta semana. Está todo listo. Mi madre ni sabe que ya no figura. Ella es solo. Peso muerto. Peso muerto. Cerré los ojos. ¿Así me llamaba? Después de criarle sola desde que tenía 5 años. Después de plancharle cada camisa de colegio, de pasarme noches enteras con fiebre cuidándolo. Eso era yo ahora. Me levanté sin hacer ruido. El suelo de madera crujía un poco, pero conozco cada tabla de esta casa. Fui directo a mi cómoda, donde guardaba una copia del testamento de mi esposo. También tenía allí el título de propiedad. Siempre lo mantuve doblado, dentro de un sobre manila, solo por si acaso. Pero cuando abrí el cajón, el sobre no estaba. Nada. Ni testamento, ni copia del título, ni siquiera los recibos de los impuestos. Vacío. Mi corazón empezó a latir fuerte. Demasiado fuerte. Tranquila, me dije agarrándome de la orilla del mueble. Tiene que estar en otro lado. Busqué en mi caja de recuerdos, en la caja fuerte escondida bajo el estante de zapatos, incluso entre las carpetas de recetas. Nada. Fue entonces cuando lo supe. Mark había entrado a mi cuarto. Había revisado mis cosas. El sudor me bajó por la nuca. Me senté en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Mi propio hijo. El niño que lloraba cuando no encontraba su osito de peluche.
Ahora me robaba documentos legales para vender una casa que no le pertenecía. Mi casa. Me levanté. Respiré hondo. No iba a dejar que me quebrara. No después de todo lo que había soportado en esta vida. Fui hasta la cocina, herví agua, preparé mi té de manzanilla. Lo bebí despacio, sosteniendo la taza con las dos manos, como si fuera un talismán. Si él se atrevió a hacer esto, yo me atreveré a defender lo mío. Sabía que algo no cuadraba, pero también sabía que no estaba sola. Tenía contactos, memoria y un nombre limpio. Él podía tener papeles, pero yo tenía historia. Y las raíces de esta casa. Y si quería guerra, iba a tenerla. Silenciosa, legal, pero contundente. A la mañana siguiente salí al jardín trasero. Necesitaba respirar. Entre las rosas y el romero, me sentía más yo. Siempre lo hice. Cada planta en ese patio tiene historia, tiene nombre. La primera rosa la sembramos juntos, mi esposo y yo, el día que nos mudamos. Él cavó el hueco, yo puse el rosal. Era amarillo. Dijo que el amarillo traía alegría. Y durante muchos años fue así. Alegría simple. Café a las 6. Baile en la cocina. Risas que llenaban los pasillos. Él murió un febrero. Frío. Seco. Traicionero. Me dejó esta casa en su testamento. Su último gesto de amor. Y aquí seguía yo, 20 años después, hablando con las rosas como si fueran amigas viejas. Porque la verdad, en este lugar dejé la juventud, los sueños, y también las lágrimas. Y ahora mi hijo quería quitarme eso. Como si fuera un mueble viejo. Me agaché junto al seto y saqué una hoja seca. Mark, susurré, sintiendo cómo me ardía el pecho. ¿Cómo llegamos a esto? Yo le di todo. Cuando su papá murió, no tuve tiempo para el duelo. Tenía un niño que criar. Dejé el trabajo de oficina, tomé 2 empleos de limpieza, y aún así nunca le faltó un libro, una lonchera, una manta limpia. ¿Y ahora? Ahora me veía como un estorbo. Me senté en la banquita de madera, esa que él mismo me ayudó a pintar a los 8 años. Mis manos temblaban. No de rabia. De tristeza. ¿Dónde quedó mi hijo? ¿Dónde quedó ese niño que lloraba si me cortaba cocinando? Que me escribía notitas de te quiero mamá, con crayones. Lo peor no era la traición. No. Lo peor era que me dolía tanto porque aún lo amaba. Él era mi único hijo. No tuve más. Después del parto me dijeron que mi cuerpo ya no podría. Y no me importó. Pensé. Con Mark basta. Aposté toda mi vida a ese amor. Le enseñé que el respeto empieza en casa. Que nadie se abandona. Que en esta familia no se deja atrás a los suyos. Y aquí estaba yo. A punto de ser dejada. Me sequé las lágrimas con el dobladillo del delantal. No iba a llorar más por alguien que ya había decidido olvidarme. Volví a girar mi anillo de bodas. Ese gesto que nunca perdí. Y ahí, entre la lavanda y las bugambilias, lo prometí. No me van a borrar como si nunca hubiera existido. Esa casa no era solo madera y ladrillos. Era la última parte de mí que quedaba en pie. Y pensaba defenderla. Aunque tuviera que hacerlo sola. El sábado por la mañana llamé a Nora. La conozco desde los años en que todavía me peinaba con tubos. Amiga de verdad. De esas que no te preguntan cómo estás, por compromiso, sino porque te quieren escuchar. Nos encontramos en el diner de siempre. Pedí café con leche y pan tostado. Nora, como siempre, su té negro sin azúcar. Me miró directo, sin rodeos. «Tienes cara de querer prenderle fuego a algo», me dijo, medio en broma. «¿A alguien?», respondí yo, y las dos nos reímos con ese humor seco que solo se gana con los años. Le conté todo. Lo del «te vas a una residencia», lo de las cajas, lo del documento extraño con mi dirección. Y lo más grave, que la copia de mi escritura había desaparecido. Ella se quedó en silencio, removiendo su té. Luego se inclinó hacia mí, bajando la voz. ¿Tú firmaste algún poder legal, de esos que permiten actuar en tu nombre? Nunca, jamás. Entonces, no pueden vender la casa sin ti, no legalmente. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Y si alguien falsifica algo? Pues eso es delito, dijo tajante. Pero sí, si alguien falsifica una firma, un poder, y logra que parezca legítimo,
Puede colar un trámite sin que te enteres, hasta que es muy tarde. El pan se me quedó a medio camino. No era una sospecha loca, era posible. Y si Mark estaba hablando de dinero entrando en efectivo, entonces ya había dado pasos sucios. ¿Y cómo se puede comprobar?, le pregunté, ya con los nudillos apretados. Vas al registro de propiedad, pides la última escritura. Si tu nombre ya no está, ahí empieza la pelea. La pelea. Sentí que el mundo se alineaba. No estaba loca, ni exagerada. Era real. Y tenía un punto de partida. Nora me tocó la mano. Tú no eres ninguna tonta, y no estás sola. Ve por esa copia. Y si algo huele mal, me avisas. Nos abrazamos antes de irnos. Y en ese abrazo, volví a sentir algo que se me había perdido entre tantas decepciones. Esperanza. De regreso a casa, mientras Mark miraba el fútbol como si no tuviera una madre a la que acababa de intentar borrar, yo ya estaba planeando. Silenciosa, pero firme. Si él creía que iba a deshacerse de mí con una carpeta de papeles, le iba a demostrar que esta mujer tiene memoria, contactos y fuego, uno que no se apaga con amenazas. El lunes fui directo a la biblioteca pública. No tenía computadora en casa, y mucho menos ganas de usar la de Mark. No quería que sospechara nada. Esa mañana salí diciendo que iba a la farmacia. Y técnicamente, sí pasé a comprar mi té de manzanilla. Pero mi destino real estaba claro. Caminé por el pasillo de archivos digitales como quien busca algo sagrado. Llevaba en la bolsa un USB viejo con un escaneo que había hecho hace años por insistencia de Nora, cuando aún trabajaba en la oficina de títulos. Uno nunca sabe, me dijo entonces. Guarda una copia por si acaso. Gracias a Dios que le hice caso. Me senté frente al monitor, conecté el USB y abrí el archivo. Ahí estaba, el testamento de mi esposo, con su letra firme y esa firma que yo reconocería entre mil. La casa estaba a mi nombre. Exclusivamente. Mi respiración se volvió más lenta, más profunda. Como si cada palabra en ese documento fuera una tabla de salvación. Abrí otra pestaña. Entré al sitio del registro fiscal. Es público. Cualquiera puede ver el nombre que figura en las propiedades. Escribí la dirección. Enter. Nombre del propietario. Margaret L. Hawkins. Yo. No Mark. No nadie más. Sonreí. No esa sonrisa feliz. No. Una sonrisa lenta, de esas que se forman cuando uno confirma que no estaba loca. Que el instinto materno, ese que tantos menosprecian, tenía razón. Guardé todo de nuevo en el USB, borré el historial, cerré sesión. Luego me senté un momento en uno de los bancos de madera y respiré hondo. Mark había mentido, o peor, había hecho algo ilegal para forzar una venta que no tenía derecho a hacer. Lo que fuera, ya no era una suposición. Era una certeza. Me paré con calma. El plan había cambiado. Ya no se trataba solo de resistir. Ahora se trataba de actuar. Porque ahora tenía pruebas. Esa noche, mientras él cenaba sobras sin ofrecerme ni un plato, yo hervía mi manzanilla en silencio. Alisé el mantel con una mano, giré mi anillo con la otra. Y pensé, si él quiere guerra, va a ser con todas las letras. Pero la mía se escribe con inteligencia. No iba a gritar. No iba a llorar. Iba a golpear donde más duele. Los papeles. Porque al final del día, los documentos no tienen corazón, pero sí memoria. Y esta casa aún me pertenece. Con los papeles bien guardados en el fondo de mi bolso, fui a ver al abogado. No era cualquiera. Era el señor Holtz, un hombre serio, de esos que todavía llevan corbata aunque haga 30 grados. Me recibió en una oficina chiquita, con muebles de madera y olor a café viejo. Me ofreció asiento y apenas vio el USB, supo que no venía por un testamento cualquiera. ¿Qué le preocupa exactamente, señora Hawkins? Le conté todo. Que mi hijo decía que la casa ya no era mía. Que desaparecieron mis copias. Que lo escuché hablar de un trato en efectivo. Y que ahora yo había encontrado evidencia de que, en papel, seguía siendo la dueña. Holtz abrió los archivos. Los revisó en silencio. Asintió varias veces. Luego, con un suspiro profundo, se quitó los anteojos. Aquí está el detalle. Si usted nunca firmó un poder notarial ni autorizó ninguna transferencia, entonces alguien tuvo que falsificar su firma. Y eso, señora, es un delito grave. Tragué saliva. Ya lo sospechaba, pero escucharlo de boca de un abogado me hizo sentir un escalofrío por la espalda.
¿Qué tengo que hacer? Actuar. Ya. Necesitamos ir al registro de propiedad, pedir la última escritura inscrita. Si su nombre ya no figura, tenemos un caso de fraude. Me quedé mirando el portavasos de madera en su escritorio. Tenía una grieta en la orilla, como si hubiera soportado demasiadas tazas calientes. ¿Y si está en su nombre? Pregunté, aún con un hilo de esperanza. Entonces puede tomar medidas para blindarla. Pero si ya hubo movimiento, necesitamos frenarlo antes de que el comprador firme. Volví a girar mi anillo de bodas, hábito que no me abandona ni cuando tiemblo por dentro. ¿Y Mark? Pregunté. Me daba miedo pronunciar su nombre frente a un desconocido. Holtz no vaciló. Si su hijo falsificó documentos, eso no lo libra. De hecho, lo hunde más. Y usted tiene derecho a denunciarlo. Es su hogar, señora Hawkins. Y nadie tiene derecho a arrebatárselo. Le di una copia de todo lo que tenía, y antes de irme, me miró con esa mezcla de respeto y advertencia. No se demore. En casos como este, cada día cuenta. Salí de esa oficina con el corazón revuelto. El aire olía a tormenta aunque el cielo estaba despejado. Y pensé, este hijo mío no sabe con quién se metió. Porque yo puedo parecer una abuela inofensiva. Pero cuando se trata de lo mío, peleo como loba. Fui al registro de la propiedad con el estómago hecho un nudo. Llevaba mi bolso apretado contra el pecho, como si me protegiera del mundo. La mujer en la ventanilla era joven, amable. Le entregué la dirección de mi casa, el número de parcela, todo lo que me pidió. Mientras tecleaba, mi corazón latía tan fuerte que temí que se oyera en todo el edificio. «Un momento, por favor», dijo, mirando la pantalla. Esperé. 1 segundo. 2. 10. Aquí está. La última transferencia fue hace 4 semanas. El nuevo propietario registrado es Mark Hawkins. Se me heló el cuerpo. Por fuera estaba entera, pero por dentro sentí cómo se me venía el mundo encima. La cabeza me zumbaba, como cuando te levantas demasiado rápido. ¿Puedo ver una copia? Pregunté, y ella me entregó la hoja impresa. Ahí estaba su nombre, Mark, en letras negras, bien grandes, y una firma notarial que no reconocí. ¿Quién firmó esto? Pregunté señalando al notario. No conozco ese nombre, respondió ella. Pero si tiene dudas sobre la legitimidad, puede impugnarlo. Aquí mismo. No tardé 1 minuto. Llamé al abogado Holtz desde el pasillo. Le conté todo, sin respirar. Falsificó la firma. La frase me supo a veneno. Estamos a tiempo, dijo él. Venga a la oficina ahora. Vamos a presentar una alerta de fraude y una notificación para rescindir la transferencia. Corrí. A mis 68 años, corrí como no lo hacía desde que Mark era un niño, y se me perdió en el supermercado. En la oficina, Holtz redactó el documento con manos firmes. Lo firmé. Mi nombre con trazo tembloroso pero decidido. Ya está ingresado, me dijo. Ahora, si intentan cerrar esa venta, el comprador será notificado de que el título está en disputa. No puede seguir adelante legalmente. Salí del edificio con los papeles sellados en la mano. Sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones. Él pensó que me iba a echar de mi casa. Él pensó que me iba a callar. Pero lo que Mark no sabía es que esta vieja no solo tiene historia, también tiene recursos. Y ahora, la ley está de mi lado. Esa noche, mientras revolvía la sopa en la cocina, lo escuché entrar. Su silbido de siempre, confiado, casi arrogante. Había estado fuera todo el día. No pregunté dónde. Ya no hacía falta. Colocó las llaves sobre la mesa y se asomó. Van a venir el martes para la visita. Anunció con una sonrisa que me heló la sangre. Para la casa. Ya sabes. Ya sabes. Como si estuviera hablando de una cita médica o de un cambio de bombilla. Como si no se tratara de despojarme del único lugar donde mi vida aún tenía raíces. Le sonreí. Lenta. Serena. ¿Y quiénes son? Pregunté. Como si de verdad no tuviera ni idea. Una pareja joven. Pagan en efectivo. Quieren cerrar en 2 semanas. Les conté que la dueña anterior ya no vive aquí. Soltó una risita como si se sintiera el lobo más astuto del bosque. Mi estómago se revolvió, pero no mostré nada. Serví la sopa en 2 platos.
Puse uno frente a él. Espero que les guste el jardín. Es lo único que vale la pena, dijo mientras se acomodaba en la silla, sin un atisbo de vergüenza. Yo asentí. Me senté con calma, mis manos juntas en el regazo. No le dije que la venta ya no podía hacerse. No le dije que la escritura estaba bajo disputa legal. No le dije que el notario que firmó no existe, y que el fraude ya estaba reportado a las autoridades. No. No todavía. ¿Para qué privarlo del espectáculo? Lo dejé disfrutar de su plato, de su plan, de su victoria. Porque yo sabía algo que él no sabía. Sabía que cuando llegaran esos compradores el martes, se encontrarían con un problema legal. Sabía que todo lo que había planeado con tanto descaro se iba a venir abajo como un castillo de cartas. Y más aún, sabía que su orgullo iba a doler más que cualquier grito. Así que esa noche cené en silencio. Grabé la conversación, como me indicó Holtz. Marqué cada palabra, cada frase. Y mientras él hablaba de los arreglos que supuestamente iba a hacer, yo sonreía por dentro. Porque a veces, la mejor venganza no es un grito. Es un silencio que ya lo sabe todo. Los días siguientes, me convertí en actriz, sin haber pisado jamás un escenario. Sonreí. Cociné. Lavé. Como si nada. Como si no supiera que me había robado la casa. Como si no supiera que pensaba entregarla en bandeja. Pero cada gesto suyo, cada comentario, lo grabé con el teléfono que escondía en el delantal. Aprendí a ser sigilosa. A no dar pistas. Porque el orgullo de Mark era su mayor debilidad. Él pensaba que lo tenía todo bajo control. Y mientras más confiado estaba, más hablaba. Más se delataba. Una noche, mientras cenábamos, comentó: «Espero que no hagas un escándalo cuando se muden. No quiero que te pongas emocional». «Claro que no, hijo», dije con voz suave. «Lo que tenga que pasar, pasará». Y apreté el botón rojo bajo la mesa. Cada frase como esa era oro puro para mi abogado. Le mandaba los audios a Holtz en cuanto Mark se dormía. Y él los archivaba con paciencia y método. Ya tenía fotos del documento falso, la firma del supuesto notario, y los registros legales que probaban mi propiedad. «Esto va en buen camino», me dijo en nuestra última llamada. «Y le aseguro, señora Hawkins, que esto no quedará así». Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a esperanza. Volví a regar las plantas, a leer mis novelas de misterio, a tomar mi té de manzanilla cada noche, como siempre. La rutina me sostuvo mientras el mundo se reordenaba. Pero en el fondo, sabía que la tormenta aún no había llegado. Mark hablaba del martes como si fuera el gran día. El día en que todo se resolvía. Como si la vida fuera una propiedad que se entrega con un apretón de manos y una sonrisa falsa. No sabía que el martes también era mi día. Porque ya no era la madre que lloraba en el jardín. Era la mujer que había decidido luchar. Y tenía la ley de mi lado, a la verdad en los papeles, y a una red de testigos que crecía con cada grabación. Así que fingí. Con cada sonrisa que le di, planté una trampa. Con cada comida que serví, preparé el terreno. Él se creía el cazador. Pero ya había olvidado algo importante. Las madres que han sobrevivido al duelo, al abandono, a las cuentas sin pagar, no se vencen fácil. Y esta vez, la que venía por él, era yo. Volví a la oficina del señor Holtz el viernes. Llevaba el bolso lleno de papeles, grabaciones, hasta un par de fotos de los documentos que Mark había dejado descuidados sobre la mesa del comedor. No tenía ni idea de que yo leía rápido y memorizaba mejor. Holtz me recibió con una sonrisa tranquila. Tenía ese gesto de quien sabe que ya puso la pieza clave en el tablero. «Ya tenemos todo», me dijo, extendiéndome una carpeta. «¿Todo?» «Todo lo necesario para que se abra una investigación formal. Si intentan cerrar la venta, el comprador recibirá una notificación de que está adquiriendo una propiedad bajo disputa. Ningún banco tocará eso. Y si insisten, enfrentarán consecuencias legales». Me quedé callada, absorbiendo la frase. ¿Y Mark? ¿Suplantación de identidad? ¿Falsificación de firma notarial? ¿Fraude inmobiliario? Enumeró como quien lee un menú de castigos. Nada de eso se barre bajo la alfombra. Lo miré directo. ¿Cree que llegue a juicio? Eso depende de él. Pero si sigue adelante como hasta ahora, sí. Y le advierto algo, señora Hawkins. Él no se va a detener por culpa.
No espere remordimiento. Solo reacciones. Asentí. Tenía razón. Mark no se iba a frenar por amor. Si no se frenó cuando empacó mis cosas sin preguntarme, mucho menos lo haría ahora. ¿Y qué sigue? Esperar. Los registros están bloqueados, los avisos emitidos. La fiscalía local ya tiene el informe. Ahora, dejamos que toquen a la puerta. Me aferré a la carpeta como si fuera un escudo. Porque lo era. Gracias, señor Holtz, por creerme. Él se inclinó un poco con ese respeto que escasea hoy día. No es cuestión de creerle, es cuestión de justicia. Y usted está haciendo lo correcto. Salí con pasos más firmes. No más dudas. No más, quizá exagero. Ya no era solo una madre dolida, era una ciudadana defendiendo su derecho. Una mujer rescatando su dignidad. Y ahora, todo lo que faltaba, era que llamaran a la puerta. Porque yo ya estaba lista. Listísima. El domingo por la tarde, subí a las escaleras con la ropa limpia doblada en una cesta cuando lo escuché. Mark venía bajando, con el teléfono en una mano y esa sonrisa torcida que le salía cuando se creía más listo que todos. Me hice a un lado para dejarlo pasar. Ni gracias dijo, pero justo cuando estaba por seguir bajando, soltó. Disfruta la vista mientras puedas, ma. Me detuve en seco. No lo miré. Ni siquiera respiré. Solo dejé que esas palabras se hundieran como puñales fríos. Mientras puedas. Como si ya contara los días para echarme. Como si no fuera yo, quien crió esa casa desde los cimientos, quien llenó cada cuarto con amor y sacrificio. Subí el resto de los escalones sin decir una palabra. Pero por dentro, algo cambió. Hasta ese momento, todavía guardaba un hilo de esperanza. Una parte de mí que pensaba, quizá se da cuenta. Quizá recapacita. Pero esa frase, no la dijo un hijo. La dijo un enemigo. Y entonces lo vi claro. Mark ya no me veía como su madre. Me veía como una barrera entre él y su codicia. Un trámite humano que debía remover. Entré a mi cuarto y dejé la ropa sobre la cama. Cerré la puerta con llave, no por miedo, sino por necesidad de silencio. Me miré en el espejo. El reflejo era el mismo de siempre. Arrugas, cabello gris, la mirada cansada. Pero por dentro, ya no era la misma. Algo en mí se había endurecido. No en maldad, sino en determinación. No me iba a quebrar. No iba a rogar. Y mucho menos, iba a seguir esperando amor de alguien que ya me había borrado del corazón. Esa noche, cuando me preparé el té de manzanilla, lo hice con manos firmes. Coloqué el mantel sobre la mesa con delicadeza. Lo alisé con la palma abierta. Cada gesto era un ritual. Cada sorbo, una promesa. Esto ya no es tristeza, pensé. Esto es preparación. Porque si él creía que me iba a empujar fuera de mi propia casa sin resistencia, no conocía a la mujer que lo trajo al mundo, y esa mujer acababa de despertar del todo. El lunes por la mañana fui al banco, no al que usaba con Mark, fui al que usé antes de casarme, donde aún me conocían por mi apellido de soltera. Llevaba una bolsa con documentos, una libreta vieja y una calma que no era tranquilidad, era claridad. Cerré todas mis cuentas conjuntas, transferí cada centavo a una cuenta nueva, bajo mi nombre, blindada por un fideicomiso que nadie más podía tocar. Ni Mark, ni nadie. Nombré a Nora como cotitular secundaria, porque si algo me pasaba, necesitaba a alguien decente para defender lo que era mío. Nora aceptó sin dudar. Su voz temblaba cuando me abrazó, pero su mirada decía, «Estoy contigo». Después del banco fui directo al notario. Reescribí mi testamento. Todo iría al fideicomiso, nada a Mark, nada para quien quiso venderme como si fuera un mueble. ¿Segura?, preguntó el notario, con esa mirada que usan cuando quieren evitar dramas familiares. Más que nunca, respondí. Él ya eligió su bando. Ese mismo día cambié las cerraduras. Dije que la puerta del garaje se había atorado y el cerrajero lo entendió todo sin hacer preguntas. Mark no notó nada. Siguió como siempre, pidiendo comida por internet con mi dirección, viendo partidos de fútbol en la sala, hablando de sus planes. Yo sonreía. Servía el té, pero cada paso mío era un cierre silencioso de las puertas que él creía eternas. Esa noche, mientras él roncaba en el sofá, bajé a la cocina y encendí solo una luz.
Abrí el libro de recetas que tenía escondido entre los tazones. Allí, entre una página de pastel de limón, guardaba una copia de los documentos nuevos. Los toqué con los dedos como quien acaricia un arma antigua. Porque ya no eran solo papeles. Eran mi defensa. Mi escudo. Mi forma de decir, hasta aquí llegaste. El poder no se grita, se ejecuta. Y yo acababa de blindar mi vida sin levantar la voz. Afuera la noche era tranquila. Pero dentro de mí, ya se sentía el rugido de la justicia que se acercaba. 2 semanas después, la mañana amaneció con un aire distinto. Una brisa más fría, un silencio más espeso. Estaba en el porche, regando las macetas, cuando un auto negro se detuvo frente a la casa. Sin logos, sin prisa, pero con esa presencia que uno reconoce de inmediato. Bajó un hombre con traje oscuro y una carpeta en la mano. La señora Margaret Hawkins. La misma, respondí con la manguera aún en mano. ¿Está Mark Hawkins en casa? Lo sabía. Ya habían recibido el informe, ya habían investigado. El momento había llegado. Sí, está adentro. ¿Puedo preguntar de parte de quién? Departamento de Investigaciones Inmobiliarias. Hay una denuncia formal por fraude en una transacción de propiedad. Necesitamos hablar con él. No grité. No me emocioné. Solo asentí. Déjeme llamarlo, dije, entrando con calma. Lo encontré en la cocina, comiéndose el último yogur como si el mundo le debiera algo. Mark, le dije con voz plana. Te buscan en la puerta. ¿Quién? Un agente. Dice que es sobre unos papeles. Se levantó sin apuro, con esa arrogancia que tanto le gustaba vestir. Pero en cuanto cruzó la puerta y vio al hombre con la carpeta, su rostro cambió. Palideció. Dio un paso atrás. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Mark Hawkins. Necesitamos hacerle unas preguntas sobre la escritura de esta propiedad y la documentación presentada ante el registro. Hay indicios de falsificación. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Hay una denuncia firmada con respaldo legal. Todo está documentado. Entonces me miró. Con esos ojos que una vez lloraron, porque tenía fiebre, pero que ahora estaban llenos de furia. ¿Fuiste tú? No respondí. Solo lo miré con la misma serenidad con la que uno mira una tormenta sabiendo que su casa está bien cimentada. ¿Qué hiciste, ma? Nada, hijo. Solo defendí lo que es mío. Y por primera vez, lo vi temblar. No por miedo al castigo, sino por la pérdida de control. Porque ese peso muerto que él pensó que podía sacar sin ruido, acababa de mover toda la tierra bajo sus pies. Estábamos en la sala, los oficiales de pie junto a la puerta, cuando Mark estalló. Yo confiaba en ti, gritó, los ojos rojos de rabia. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Yo? Repetí, sin levantar la voz. ¿Yo te hice esto? Me acerqué despacio. No por miedo. Por respeto a mí misma. A la mujer que ya no se encorvaba ante gritos. Fuiste tú quien forjó mi firma. Tú robaste mis documentos. Tú intentaste vender mi casa como si yo fuera una silla vieja que ya estorba. Él jadeaba, como si las palabras le cortaran el aire. Lo necesitaba más que tú, soltó, desesperado. Tú solo estás ahí, sentada, esperando morirte. Esa frase cayó como un martillo sobre el corazón, pero no me derrumbó. Así que todo lo que hice por ti no vale nada. Cuidarte cuando estabas enfermo. ¿Trabajar horas extra para pagarte la universidad? ¿Vender mis anillos para comprarte tu primer coche? Eso fue tu decisión. Nadie te obligó. Asentí. Una sola vez. Es cierto, fue mi decisión. Y si hoy pudiera devolver el tiempo, lo haría todo igual. Pero esta parte, Mark, esta traición, esta sí que no te la perdono. Los oficiales nos observaban en silencio, sabiendo que ahí no hacía falta interrumpir. Que estaban presenciando un juicio más profundo que el legal. Pensaste que iba a dejar que me borraras, que me ibas a encerrar en una residencia, quitarme mi casa, mi vida, sin decir nada. Él bajó la mirada por primera vez, pero no por vergüenza, por cálculo. Buscaba una salida, siempre fue así. Pues ya ves, dije, respirando hondo, me subestimaste. Y con eso, terminé. Oficiales, agregué, mirándolos directo. Ya no tengo nada más que decirle. Si necesitan pruebas, las tengo.
Si necesitan testimonio, lo doy. Uno de ellos asintió, abriendo la carpeta. Lo mejor será que lo acompañe a la comisaría. Allí podrá responder con calma. Mark giró. Me miró una última vez. Pero esta vez, no me vio como su madre. Me vio como su juez. La estación de policía olía a desinfectante barato y resignación. Me senté derecha, con la carpeta bien sujeta en las manos, mientras Mark era llevado a la sala de interrogatorios. Señora Hawkins, me llamó un oficial. Puede pasar. Entré con pasos firmes. No con odio. Con certeza. Entregué los audios, los documentos del registro, la foto del falso notario, hasta una servilleta con notas de fechas y frases exactas que él había dicho sin saber que yo escuchaba con intención. Todo esto sustenta la denuncia, dijo el oficial, revisando una a una las pruebas. Muy completo. Asentí. No había nada más que explicar. La verdad estaba escrita en cada hoja. Mark me observaba desde la sala contigua. Un vidrio lo separaba de mí. Yo lo vi claramente. Él a mí no. Pero sabía que me miraba. Porque su expresión era la misma que tenía cuando de niño rompía algo, y no sabía si lo iban a castigar o consolar. Pero ya no era un niño. Y esto no era una travesura. Me acerqué al vidrio, no por dramatismo, por necesidad, para que supiera que lo veía, que aún lo reconocía, aunque ya no lo conociera. Él me vio, y por un instante, el odio se mezcló con algo más triste. Incomprensión. Como si no pudiera creer que su madre fuera capaz de entregarlo así. Y ahí fue donde entendí algo doloroso y necesario. Él nunca pensó que yo haría esto porque, en el fondo, nunca me vio como una mujer, solo como un recurso. Como alguien que aguanta. Nunca pensó que yo tuviera límites. Pero los tenía. Y los había cruzado todos. Di media vuelta. No por orgullo, sino por dignidad. Porque ya no tenía nada más que decir. El oficial me siguió hasta la salida. Lo más probable es que enfrente cargos formales, dijo. Gracias por colaborar. Ha hecho lo correcto. No respondí. Me bastaba con saber que había hablado cuando tocaba, que había actuado cuando ya nadie más lo haría por mí. Y mientras me alejaba de la estación, lo supe con toda claridad. No soy la villana en esta historia. Solo fui la única que se atrevió a ponerle un final justo. Días después, volví a la oficina del señor Holtz. Esta vez no como víctima. Como alguien que sobrevivió la tormenta y salió con el rostro en alto. Me recibió con una sonrisa distinta, más relajada. Buenas noticias, dijo, levantando una hoja con el sello oficial. La venta ha sido cancelada. El comprador fue informado del fraude y se retiró del proceso. El registro ha revertido el cambio de propiedad. La casa vuelve a estar, legalmente, a su nombre. Sin ninguna disputa pendiente, me senté despacio, como quien no se lo permite creer de inmediato. Pero ahí estaba, en papel, en tinta, la justicia. ¿Y Mark? Se presentaron cargos formales por intento de fraude inmobiliario, falsificación de firma y obstrucción a la propiedad. El fiscal del distrito ha aceptado el caso. Ahora el proceso sigue su curso. No pedí detalles. No me regodeé. Solo asentí. Porque cuando uno sobrevive una traición así, ya no necesita venganza. Solo necesita paz. Su testimonio fue clave, agregó. Y la documentación tan precisa, impresionante. Le sonreí. No por orgullo. Por alivio. No es que yo sea experta, dije. Es que una mujer sola aprende a registrar cada cosa si quiere que la crean. Firmé la última declaración. Di los últimos documentos. Y al salir, me detuve un momento en la puerta de su oficina. Gracias, señor Holtz, por creer en una madre que solo quería defender su casa. Usted no defendió solo una casa, señora Hawkins. Defendió su historia. Caminé de regreso con la luz del sol sobre los hombros. El mismo sol que alumbró los rosales cuando los sembramos. El mismo que entraba por la ventana cuando Mark aprendió a caminar. La casa no era solo un lugar. Era mi vida. Mi memoria. Y nadie tenía derecho a arrebatármela. Esa noche, dormí con la puerta abierta y el alma tranquila. Porque, por fin, después de semanas de rabia y miedo, mi nombre estaba limpio. Mi hogar, protegido. Y mi dignidad, intacta.